Bienvenidos al canal del sitio Mágicas Ruinas. En esta oportunidad analizaremos 3 ediciones del diario Crónica de Argentina, creado por Héctor Ricardo García. Estas ediciones son del momento en que se produce el golpe de Estado al presidente Ilía. Nos vamos a meter de lleno en 3 días que marcaron la historia argentina. 27, 28 y 29 de junio de 1966. Vamos a explorar cómo el diario Crónica, con ese estilo tan suyo, tan directo, popular, reflejó el derrocamiento de Arturo Illia y la llegada de Juan Carlos Onganía al poder. Un viaje, sí, a través de sus titulares impactantes, sus crónicas, pero también sus notas de color, los avisos clasificados, todo. Exacto. Y todo este material, que es fascinante, viene del archivo digital de Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar. Hay que decirlo, una iniciativa bárbara de Tito de Morón, que desde el 2003 rescata estas joyas de nuestra memoria impresa. Un archivo increíble, la verdad. Totalmente. Hoy nuestra tarea es un poco desandar esas páginas, tratar de sentir el clima de época, entender qué se contaba y cómo se contaba, justo en un momento de quiebre institucional tan fuerte. Casi como si escucháramos un viejo boletín informativo de radio, ¿no? Pero con la ventaja del tiempo, de la perspectiva. Tal cual. Con esa perspectiva, empecemos por el principio. Lunes 27 de junio, un día antes del golpe. ¿Qué se percibía en el aire según Crónica? Mira, se respiraba una tensión muy particular. Una mezcla, diría yo, de normalidad aparente y una corriente subterránea muy fuerte de incertidumbre política. Ajá. Crónica recogía voces del exterior que pintaban muy bien este cuadro. Por ejemplo, citaba a La Prensa de Lima, que a través de la agencia EFE, lanzaba una frase que hoy suena casi profética, ¿no? ¿Cuál era? Decía algo así como van las cosas, en la patria de Sarmiento, lo único seguro es que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. O sea, una sensación de imprevisibilidad total. Tremendo. Y no eran los únicos mirando desde afuera, ¿verdad? El Times de Londres también aparecía en esas páginas. Exacto. El Times, con una mirada bastante crítica, hablaba de debilidades internas de Argentina, incluso de ineficacia. Y instaba al país a superar eso para recuperar un liderazgo regional que veían perdido. Es interesante cómo Crónica ponía en diálogo estas miradas de afuera. Reflejaba una preocupación internacional, entonces. Sí, claramente. Una preocupación por la estabilidad argentina, aunque las interpretaciones, variaban bastante. Y mientras tanto, acá puertas adentro, ¿qué decían los reportes sobre la política local? ¿Se hablaba ya abiertamente de golpe? Había distintas versiones circulando, Algunos observadores extranjeros, según recogía el diario, como que no veían un peligro inminente. Pero sí la imprevisibilidad, que decíamos. Claro, eso sí. Reconocían que el escenario era, totalmente impredecible. La agencia France Press, por ejemplo, incluso barajaba la idea de un gobierno de coalición cívico-militar. Como una posible salida. Sí. Y desde Lima, la agencia EFE publicaba una nota muy dura contra Illia. ¿En qué sentido dura? Lo acusaba de priorizar una política casi electoral, digamos, buscando acercarse al peronismo en vez de atacar lo que ellos veían como los problemas económicos y políticos de fondo. Ah, mira. Y señalaba como un mayor error, así lo ponía, haber licenciado al general Onganía unos meses antes. Por el peso que Onganía tenía en las Fuerzas Armadas, claro. Una visión que, claramente abonaba el terreno para lo que iba a pasar horas después. Es notable igual cómo convivía toda esa tensión política con la vida que seguía su curso normal, ¿no? Al menos en las páginas del diario. Totalmente. Eso es algo que Crónica, por su naturaleza de diario popular, reflejaba muy bien. Ese lunes 27 estaba lleno de noticias deportivas que hoy, miradas en contexto, parecen casi surrealistas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Se especulaba fuerte sobre una posible pelea entre Ringo Bonavena y Cassius Clay. El propio Ringo declaraba por teléfono que quería esa pelea. Increíble. También se informaba que nuestro campeón mundial Mosca en ese momento estaba con angina, una angina gripal, decía, y posponía su defensa del título contra el japonés Ebihara. Ah, sí, me acuerdo de haber leído eso. Y automovilismo también, ¿no? Pairete. Exacto, corriendo en Monza.
el deporte seguía a full. Y el fútbol, bueno, el fútbol infaltable. Recuerdo títulos sobre disputas en la AFA, si los clubes iban a presentar equipos o no, cosas así. Sí, sí. Y por supuesto, los resultados del fin de semana. El clásico San Lorenzo-Boca, 0-0. Estudiantes le ganaba a Independiente. Racing empataba con Gimnasia. Argentinos Juniors con Chacarita. La pasión futbolera, digamos, seguía intacta. Tal cual. Y junto al deporte, bueno, el pulso de la calle. Las crónicas policiales, que eran un clásico de crónica. Un caso terrible de violencia familiar en Villamadero. Un asalto millonario a una estación de ómnibus de la línea 108. Notas sociales también, muy crudas a veces. Sí, pedidos desesperados de madres, por ayuda para los hijos, por vivienda. Y los conflictos laborales, que marcaban mucho la época. La huelga de empleados públicos, la tensión en el gremio textil con sus pensiones patronales. Estaba todo ahí. Y los avisos económicos, que son como una radiografía social, ¿no? Los precios del hierro de construcción, las baldosas Alberdi, ofertas de crédito a sola firma en tiendas como Venus. Heladeras Filco, Gardenia en cuotas, hasta avisos buscando despostadores para frigoríficos. Era la vida misma, ¿no? La economía doméstica, la diaria, mezclada con la alta política y los rumores de los cuarteles. Y uno se pregunta hoy, ¿no? ¿Cuánto de esa normalidad era real y cuánto una fachada, quizá inconsciente, ante la tormenta que se venía? Hoy los medios logran reflejar también esa dualidad de la vida cotidiana en momentos de crisis. Es una pregunta para pensar. Pero bueno, vayamos al día siguiente. Martes 28 de junio. Acá la cosa cambia drásticamente. La tensión, digamos, estalla. Sí. El titular principal de Crónica de ese día es demoledor. A toda página. Onganía presidente. Ya está. No hay lugar para especulaciones. El diario se vuelca a una crónica casi minuto a minuto de los hechos. Contanos un poco cómo se desarrollaron los eventos según esa edición. El paso a paso. Bueno, por la tarde todo se precipita. Crónica informa la llegada del general Caro a Buenos Aires, mientras en paralelo se suceden reuniones militares secretas en Marina y Aeronáutica. Ajá. Casi de inmediato, el comandante en jefe del ejército, el general Pistarini, ordena el acuartelamiento general de las tropas. Y poco después se comunica el relevo y la detención del propio general Caro. O sea, la maquinaria del golpe ya estaba en marcha y a la vista de todos. Y durante la noche la toma de control se hace evidente. Sí. Crónica relata la ocupación militar de puntos clave, puntos estratégicos, centrales telefónicas como la de la calle Cuyo. El control de las comunicaciones. Fundamental. Radios importantes como Rivadavia, los canales de televisión 7 y 11, la agencia oficial Telam. El argumento oficial que recogía el diario era evitar que cayeran en manos de grupos civiles. Un eufemismo clarísimo. Claro, para asegurar el control de la información y, evitar cualquier resistencia organizada. ¿Y qué pasaba mientras tanto en la Casa Rosada? ¿Cuál era la situación de Ilía? ¿Qué contaba Crónica? El diario describe un clima de tensión, de mucha confusión en la sede del gobierno. Ilía estaba reunido con sus ministros, pero permanecía en su despacho, casi como aislado. Ajá. Las declaraciones del ministro del Interior, Juan Palmero, eran, muy elocuentes en su vaguedad. Yo sé tanto como ustedes, les decía a los periodistas que preguntaban. Llegaban el vicepresidente, Carlos Perete, el intendente de Buenos Aires, Eugenio Rabanal. Figuras del poder que ya se veía que se desmoronaba. Hay un detalle que Crónica subraya y me parece muy significativo. El regimiento de granaderos a caballo asume la custodia personal de Ilía. Sí. La justificación oficial era prevenir posibles atentados o secuestro. Y mientras tanto, en la jefatura de policía, el jefe Mario Rodríguez convocaba a toda la plana mayor. Todo el aparato de seguridad del Estado estaba movilizado. ¿Y sobre Onganía? ¿Qué se sabía de él en esas horas? ¿Dónde estaba? Bueno, al principio circulaban rumores sobre su paradero. Si estaba en Campo de Mayo, si estaba en la Secretaría de Guerra. Crónica refleja esa incertidumbre inicial. Pero cerca de la madrugada ya llega la confirmación oficial que el diario recoge. Juan Carlos Onganía iba a asumir la presidencia provisional entre las 7 y las 9 de la mañana del día siguiente, del miércoles 29. ¿Y Ilía? Ilía, según el relato de Crónica, seguía en la Casa Rosada, aparentemente sin tomar ninguna nueva determinación.
La frase es textual. Impresionante la velocidad de los hechos, ¿no? Y cómo el diario intenta capturarla casi como en tiempo real. ¿Qué te parece lo más destacable de la cobertura de Crónica de ese día, de ese martes 28? Mira, creo que es notable el énfasis que pone en la acción militar, en los movimientos de tropas, en la ocupación de edificios. La cronología es muy detallada, transmite una sensación de vértigo. Sí, sí. También es interesante cómo maneja la información. Diferencia bastante bien entre los rumores que circulaban, como un supuesto ultimátum a Elía o que se iba del país, y los hechos confirmados, como la ocupación de los medios. Ajá. Y hay un momento clave que Crónica resalta especialmente: la comunicación radial del general López Aufranc a todas las unidades del ejército, por orden directa de Pistarini, anunciando el desconocimiento del secretario de guerra, el general Castro Sánchez. El quiebre final de la cadena de mando leal. Exactamente. Ese fue simbólicamente el punto de quiebre definitivo. Pensando en esa ocupación de medios de comunicación, algo tan central en cualquier golpe, ¿cómo creen que se compara esa estrategia de control informativo de entonces con las formas actuales? Hoy, con la era digital, las redes sociales, ¿es más fácil o más difícil controlar las narrativas? Otra pregunta que queda flotando. Bueno, llegamos al miércoles 29 de junio. El día después, el nuevo escenario ya está planteado. Totalmente consolidado. Crónica abre con la noticia de la asunción de Onganía. Describe la ceremonia en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Sí, detalla quiénes estaban. Exacto. La Junta Revolucionaria Pistarini por el Ejército, Varela por la Armada y Álvarez por la Aeronáutica. La presencia del cardenal Cagliano, una figura de peso. El escribano general de gobierno, Jorge Garrido. Y Onganía jurando. Onganía jurando sobre los santos evangelios. El diario incluso incluye un breve perfil del nuevo presidente. Nacido en Marcos Paz, 52 años, casado, 5 hijos, 5 nietos. Una forma de presentarlo formalmente a la sociedad. Y acá es fundamental detenerse en algo que publica Crónica ese día, el Estatuto de la Revolución Argentina. Importantísimo. Ese documento es la piedra angular del nuevo régimen. Y Crónica detalla sus puntos clave, ¿eh? Disolución del poder ejecutivo y legislativo tanto a nivel nacional como provincial. Barrida total. Sí. Remoción de los miembros de la Corte Suprema y del Procurador General. Y fíjate el detalle. Agradeciéndoles los importantes servicios prestados. Un formalismo llamativo. Sí, curioso. Y por supuesto, disolución de todos los partidos políticos. Una reestructuración completa del sistema institucional, digamos. Absolutamente. También se disolvía el Consejo Deliberante de Buenos Aires. Se removía al intendente Rabanal. Se le otorgaban facultades legislativas al presidente Onganía. O sea, concentraba todo el poder. Todo. Y se daba poder a los nuevos gobernadores provinciales para remover jueces. Por única vez a los miembros de los tribunales superiores y mediante juicio político a los inferiores. Además, se establecía la línea sucesoria. El ministro del Interior sería el sucesor presidencial provisorio. Era, en esencia, la suspensión de la Constitución Nacional y el establecimiento de un nuevo orden jurídico de facto. Uno inevitablemente piensa, ¿qué mecanismos de defensa institucional existen hoy que quizás no existían entonces? O al revés, ¿somos más o menos vulnerables hoy? ¿Es para reflexionar? ¿Y cómo reflejaba Crónica la normalización de la situación en la calle después del golpe? Informaba sobre el retiro de las tropas que habían ocupado puntos clave en la ciudad, como Parque Chacabuco o Parque Centenario. Volvían a sus cuarteles. Dando una imagen de orden restablecido. Claro, el Congreso reabría sus puertas, pero ojo, solo para tareas administrativas. Ya no había legisladores, claro. Se declaraba feriado bancario y cambiario, una medida típica para evitar corridas financieras. Los vuelos operaban con normalidad. Y un dato de color que Crónica no dejaba pasar: el aumento de las gaseosas. Sí, un aumento sorpresivo en el precio. Hasta en medio de un golpe de Estado, la economía cotidiana seguía su propia lógica, por increíble que parezca. Y las reacciones de los distintos sectores. Los sindicatos, por ejemplo. La CGT, la Central Obrera, se mostraba expectante, cautelosa ante el nuevo poder. No había una condena inmediata. Y el gremio textil, que venía de un conflicto bastante duro, decidía suspender las medidas de fuerza que tenía planeadas. Hablaban de una nueva instancia abierta. Una señal de pragmatismo, quizás. O de espera estratégica, sí. Ver qué pasaba. Y hubo una reacción institucional que fue clave, y que Crónica consignó muy claramente.
Sí, la de la Corte Suprema de Justicia. Fundamental. Emitieron una declaración donde aceptaban el hecho revolucionario. Lo convalidaban, básicamente. En la práctica, sí. Si bien manifestaban que su contribución específica era formular votos por el restablecimiento de la justicia y la concordia, en los hechos, era un aval al nuevo gobierno de facto. Un acto que tuvo consecuencias enormes y generó debates que duran hasta hoy. Es que la pregunta que surge es fuerte, ¿no? ¿Puede la justicia, que debe defender la Constitución, convalidar un quiebre del orden constitucional? Una pregunta que resuena fuerte desde aquel junio del 66. Y en el plano internacional, ¿cómo recogía Crónica las distintas posturas de otros países? El panorama era variado, y Crónica lo reflejaba bien. Había condena explícita de Venezuela, por ejemplo. Costa Rica directamente no reconoció al nuevo gobierno. ¿Y las potencias? ¿Estados Unidos? Estados Unidos, que era clave, suspendía temporalmente las relaciones diplomáticas. Una señal de cautela o desaprobación inicial. Otros países de la región, como Perú, Brasil, México, Colombia, Paraguay, se mostraban mucho más cautos, sin comentarios oficiales inmediatos o esperando a ver cómo se desarrollaban las cosas. Mucha expectativa, entonces. Sí, y también había repercusiones en la prensa extranjera que Crónica levantaba. ¿Por ejemplo? Mencionaba que el diario Arriba de Madrid reportaba un supuesto apoyo de Juan Domingo Perón, desde su exilio en Puerta de Hierro, al movimiento militar. Una información con muchísimo peso político, claro. Sin duda. Y destacaba también la división en la prensa uruguaya. Citaba un titular del vespertino Clarín de Montevideo que decía: «Drama argentino, drama de América». Mostraba cómo lo que pasaba acá tenía una resonancia continental inmediata. Y a pesar de todo este terremoto político, institucional, internacional, la vida seguía apareciendo en otras secciones del diario, ¿no? Es realmente asombroso. El mismo miércoles 29 de junio, el día de la Asunción de Onganía, Crónica publicaba sobre un acuerdo petrolero entre YPF de Argentina y ENAP de Chile. Mira vos. Seguían las crónicas policiales de siempre. Atracos, algún homicidio, la cartelera de espectáculos, los deportes que quedaban, los avisos clasificados de compraventa, de búsqueda de empleo. Es como si el diario mantuviera dos velocidades al mismo tiempo. ¿La de la historia con mayúsculas? Exacto. Y la del día a día de la gente común, de la calle. ¿Refleja esto una estrategia editorial consciente? ¿Una necesidad del público lector de Crónica? ¿O simplemente la inercia de la producción de un diario masivo? Es difícil saberlo. Pero esa convivencia de lo trascendental y lo cotidiano es quizá uno de los aspectos más reveladores de estas 3 ediciones, ¿no te parece? Totalmente. Nos muestra una sociedad en un punto de inflexión clarísimo, pero donde las rutinas, las preocupaciones básicas, las pasiones populares como el fútbol, no se detienen por completo ni siquiera ante un golpe de Estado. Y nos lleva a otra pregunta. ¿Podríamos decir que esa mezcla de noticias políticas de alto impacto con temas más triviales o cotidianos es algo que se mantiene en los medios actuales? ¿O la especialización, la segmentación de audiencias ha cambiado esa dinámica? Es cierto que la fragmentación actual de los medios es muy diferente. Hay nichos, hay especialización, pero yo creo que la necesidad de conectar con las preocupaciones diversas de la audiencia sigue existiendo, de alguna manera. Quizá de otra forma. Quizás de otra forma. Lo que llama la atención de Crónica en 1966 es cómo esa mezcla se daba de forma tan compacta, tan directa, en un solo medio masivo y popular. Un reflejo muy potente de su tiempo. ¿Sí? Queda resonando, me parece, la forma en que estas ediciones documentan no solo la cronología detallada de una ruptura institucional, el ascenso de un nuevo poder y sus primeras medidas drásticas, sino también esa persistencia casi obstinada de la vida común. El resultado de fútbol, el precio de las cosas, el aviso buscando trabajo, el drama personal en una nota policial. Un retrato complejo, sin duda, multifacético, a veces hasta contradictorio, de aquellos días cruciales de junio de 1966, capturado en la tinta popular de Crónica. Nos deja pensando, ¿no?, en cómo se narran las crisis históricas y qué lugar ocupa lo cotidiano, lo aparentemente menor en esos relatos. Exactamente. Ese contrapunto es lo que lo hace tan rico. Esperamos que este análisis de las ediciones del diario Crónica les haya brindado una visión amplia de aquellos días cruciales en Argentina. Para acceder a esta y a otras publicaciones históricas, les recordamos que el material proviene del archivo digital de Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar,
sitio generado por Tito de Morón allá por el año 2003. Este sitio web evocador es la puerta de entrada a estos archivos invaluables. Si les gustó este viaje al pasado, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y visitarnos en Mágicas Ruinas. Hasta la próxima.